A ver, otro tema sensible, las pensiones. En octubre los fondos A y B registraron nuevas pérdidas y a excepción del fondo E, todos los multifondos presentan resultados negativos. Claro, eso con el actual escenario, con el actual sistema de pensiones. La pregunta que se abre, ahora que hemos conocido la propuesta del gobierno y lo que se va a tener que tramitar en el Congreso, es qué pasa con los multifondos. Bueno, Rafaela Bremer nos va a explicar claramente este tema. ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sin duda no ha sido un buen año para los multifondos y sobre todo lo que ustedes dicen, los fondos que son más riesgosos. Recordemos que el año pasado fue al contrario, fue el fondo E el que generó mayor polémica con estas pérdidas de cerca de un 20%. Ahora, los fondos que son más riesgosos, el A y el B, son el que atravesan el peor momento. Vamos a las cifras para que ustedes se hagan una idea de lo que yo les estoy comentando. Si analizamos lo que va del año, es decir, de enero a octubre, el fondo A ha perdido un acumulado de un 17%, mientras que el fondo B ya tiene un acumulado de un 14% de pérdidas. ¿A qué se debe esto y cómo se puede explicar? Principalmente por los vaivenes económicos a nivel internacional. Sabemos que los fondos de pensiones más riesgosos son invertidos en mercados internacionales y por lo tanto están más propensos a sufrir con lo que pasa internacionalmente con la economía. Acá hay varios factores. Uno es la inflación, que sabemos que es algo que no solo está afectando a nuestro país fuertemente, sino también a todas las economías globales. Persisten los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por supuesto, también tiene relación con este aumento tan significativo que han hecho los diferentes bancos centrales con la tasa de interés, que es algo que también hemos experimentado en nuestro país. Pero hay otro factor, que es el temor a la recesión. Es algo que ya hemos conversado. De hecho, por ejemplo, para Chile se proyecta que el próximo año sí o sí vamos a estar en recesión económica. Y hay una de las grandes economías mundiales, que es Estados Unidos, que también está en riesgo. También China se ha desacelerado económicamente y eso está afectando. Tenemos una gráfica preparada para que usted se haga una idea de cómo es el comportamiento de los multifondos en octubre. A ver si me ayudan mis compañeros en el switch. Y ahí ustedes pueden ver que el fondo A tiene una pérdida de 0,38%, el fondo E de 0,42%. Si bien son menores versus los meses anteriores, se sigue acumulando y esa es la preocupación que existe. Ahora, sabemos que los fondos más riesgosos suelen tener pérdidas cuando ocurren factores internacionales. Hay que pensar que los fondos de pensiones hay que mirarlos a largo plazo y por lo tanto no hay que asustarse, no hay que tomar decisiones apresuradas respecto a cambiarse o no de fondo, porque cuando usted se cambia de uno a otro se hacen efectivas estas pérdidas. Comentaban ustedes respecto al escenario actual, que tiene que ver con la reforma de pensiones, que ya conocemos varios detalles, pese que aún no ha sido presentado oficialmente en el Congreso. Eso lo vamos a tener durante la próxima semana. Ahí tendríamos un cambio bien significativo porque se eliminarían los multifondos, ya no serían ese el sistema que nos regiría, y sino que pasaríamos a los fondos generacionales. Esto es algo que propone la OCDE y que tiene que ver, ¿cómo se lo puedo explicar para que usted lo entienda? Van a ser 10 fondos y las personas van a ser asignadas según su edad. Cada 5 años la persona va a ir pasando a diferentes fondos. ¿Cuál es la gracia de esto? Que van a haber menores riesgos y cuando la persona se acerque a su edad de jubilar, ese fondo va a ser más conservador. Respecto a esto, conversamos con Rodrigo Gutiérrez, que es gerente general de CIEDEX, experto en pensiones y que también analizan los resultados de los multifondos. Pasemos a escuchar lo que señalaron. Sin embargo, desde ya podemos afirmar que no se hace cargo de algunos aspectos esenciales de los diagnósticos en materia de pensiones, tales como, por ejemplo, el necesario aumento de la edad de jubilación en respuesta al aumento de la esperanza de vida y el cambio demográfico, como tampoco de la realidad del empleo informal en Chile. Asimismo, le otorga un rol relevante al Estado a través de la creación de nuevas instituciones, no ponderando a nuestro juicio adecuadamente los riesgos y el desafío que ello implica. No había dudas de que iban a haber opiniones divididas respecto a la reforma, pero hay un punto que ya desde el comienzo sabíamos que iba a ser más complejo, que es el 6% de cotización adicional con cargo al empleador. El gobierno, antes de presentar su reforma, ya había adelantado que lo que ellos querían era que este recurso fuera específicamente un fondo colectivo para mejorar las actuales y las futuras pensiones. Y eso ya generó una reacción, particularmente de una administradora de fondos de pensiones que es Cuprum. En el día de ayer enviaron una carta a sus afiliados, tenemos una gráfica preparada y yo les voy a leer un fragmento de lo que decía esa carta. Voy a leer textual. La mayoría de los cotizantes no solo recibirán una pensión más baja que si esa cotización adicional se destinara a su cuenta individual,
sino además no tendrán la propiedad sobre esos fondos ni sobre la rentabilidad que se genere con esa contribución. Ahí está la crítica por parte de esta administradora que tiene que ver con esto, con el destino que va a tener este 6% de cotización adicional. Es algo que también la oposición ha criticado originalmente. Cuando se habló en las reformas anteriores respecto a eso, se había llegado a un acuerdo de que iba a ser 3 y 3. Eso ya no corre para esta reforma, pero de todas maneras la oposición ha sido muy clara en que no está de acuerdo con que esto vaya a este fondo colectivo. ¿Por qué? Porque efectivamente solo estos dineros no van a ser heredables. Eso no tiene que ver con el 10,5 que usted cotiza actualmente. Esto va a quedar a un fondo que se va a redistribuir entre todos los afiliados para mejorar estas cotizaciones. Hay reacciones diversas respecto a esto, particularmente el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, ya acudió a la Superintendencia de Pensiones denunciando esto. Pasemos a escuchar lo que señaló y cuáles son las razones por las que acudió a esta instancia. Lo que no puede hacer la AFP Cuprum es utilizar los correos electrónicos de todos sus cotizantes que fueron entregados con la finalidad que le entreguen datos sobre sus cartolas y no la opinión de los dueños de la AFP, sobre todo tergiversada, destructiva de una iniciativa legislativa y que sin duda es una fake news. Ahí escuchábamos, vamos a tener que esperar qué define la Superintendencia de Pensiones. De todas formas, este va a ser un debate muy largo, ya lo comentábamos ayer. Tiene que pasar por diferentes instancias en el Congreso y sobre todo el gobierno va a tener una tarea maratónica para poder lograr los acuerdos. Y si se llega a aprobar esta reforma, además son 2 años de transición y por lo tanto esta va a ser una discusión que va a permanecer con nosotros por un tiempo. Eso hay bastante consenso, ¿no? De que no va a ser rápido, no va a ser necesariamente fácil, pero de que es urgente hacer este cambio o hacer una transformación en el actual sistema, en eso no hay duda. Muchísimas gracias, Rafa, por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes.